Nelly. Tengan muy buenos días todos. Gracias por acompañarnos en esta actividad que tiene por título Gestores Bibliográficos y Búsquedas Efectivas en Google. Es para nosotros un gusto que nos puedan acompañar. Mi nombre es Hermes Blanco, director de biblioteca, y esta actividad forma parte del módulo 3 que se llama Técnicas de Búsqueda de Información, que forma parte de un diplomado que consta de 3 módulos que le hemos llamado habilidades informacionales y que busca que toda la comunidad educativa de la Universidad Don Bosco pueda hacer uso eficiente de los recursos electrónicos que tiene la universidad y también de todos los servicios de biblioteca. Antes de comenzar, vamos a dar oportunidad para que todos los inscritos se puedan conectar. Vamos a dar 5 minutos y luego arrancamos con la actividad. De nuevo, sean bienvenidos.
Bien, tengan buenos días. Hemos agotado el tiempo de espera. Vamos a dar inicio a la actividad que, como les comentaba antes, tiene por título Gestores Bibliográficos y Búsquedas Efectivas en Google. Para esta actividad nos está acompañando Eduardo Mengíbar, quien es director de UDB Virtual. Y antes de iniciar, les voy a leer un poco sobre su hoja de vida y luego paso la palabra a Eduardo para comenzar. Bien. Eduardo Mengíbar Valencia es comunicador, consultor, asesor de proyectos, docente e investigador de tecnología educativa e innovación. Actualmente es director de educación a distancia en la Universidad Don Bosco, conocida como UDB Virtual. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Don Bosco, una maestría en Informática Educativa por la Universidad de La Sabana, en Colombia, y actualmente es doctorando en entorno de aprendizaje, educomunicación, en entornos digitales, entre otros. Bien, puede ser que no me hayan escuchado todo, pero no quiero ocupar más tiempo en la presentación. Voy a dejar a Eduardo para que comience con la actividad. Eduardo, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer para mí compartir en este espacio sobre los gestores bibliográficos y también sobre las búsquedas que podemos desarrollar en Google, ¿no? Y también algunas otras bases de datos. Así que sean bienvenidos a este segundo espacio que la Biblioteca y la Universidad Don Bosco Virtual han organizado para que todos podamos reflexionar y dialogar sobre estos elementos tan importantes al momento de desarrollar algún ejercicio, ya sea de investigación, académico o en nuestro ejercicio como docentes. Les voy a compartir pantalla para que desarrollemos los ejercicios. Estos ejercicios van a ir desarrollándose de una forma más práctica. En el primer encuentro que desarrollamos, abordamos todo el tema de APA en su séptima edición y también la licencia CC, cómo podemos incorporarlas, qué sitios web nos dan esas licencias y cuál es como la vía legal o el aviso legal que nos dan este tipo de licencias para que podamos incorporarlas en nuestros productos académicos. Ahora vamos a hablar de los gestores bibliográficos, Zotero y Mendeley, cómo utilizarlos, pero también cómo hacer las búsquedas en Google o algunas otras bases que también tenemos o buscadores que nos van a permitir, ¿sí?, generar información más fidedigna, más confidencial para lo que nosotros estemos realizando, ¿no? Como docentes, como investigadores, como académicos, como profesionales. Bien, les voy a compartir en este momento para que podamos ver el documento de Word. Ya acá lo estoy mostrando, muy seguramente lo están visualizando. Y como les mencionaba, vamos a trabajar de forma muy práctica, ¿sí? No será una presentación, sino más bien es este el documento que vamos a ir desarrollando, ¿no? Para ello, les quiero comentar qué es lo que a mí me ha funcionado ahora que estoy culminando la tesis doctoral, qué es lo que me ha funcionado con APA y también con organizar la información en un documento de Word. Y es por ello que quiero compartirles pues estas ideas de cómo ir organizando y qué es lo que nos dice esta última edición de APA para trabajar un artículo, un ensayo, un texto académico, etcétera, ¿no? Bien, en la última versión de APA, en la séptima edición de APA, ya nos da más libertad de trabajar con tipografías. Si lo recordamos, anteriormente en la sexta, en la quinta edición, APA estaba muy cerrada con el Times New Roman, ¿sí? 12, el espaciado doble. Ahora nos da más posibilidades. Y esto lo encontramos en esta última edición. Nos dice que podemos trabajar. Voy a realizar un poquito para quienes posiblemente no lo vean bien. Voy a generar este zoom. Bien, ahora nos dice
APA, que podemos trabajar sans serif, que se conoce como palo seco en el área de diseño gráfico, y podemos incorporar, por ejemplo, Calibri 11 puntos, Arial 10 puntos, Lúcida 10 puntos, pero también podemos trabajar serif, que ya venía trabajándose en las ediciones anteriores, como por ejemplo Time New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos. ¿Por qué anteriormente se trabajaba mucho el tema de Time New Roman? Porque es una tipografía muy orientada a los trabajos de imprenta. Es decir, para que yo tenga el libro, el artículo, la revista impresa. Ahora, con esto de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y que se está manejando mucho lo digital y muy poco el papel, ¿sí? Ya lo impreso, pues se da esta apertura de trabajar con sans serif, que son las de palo seco, ¿no? Que es una tipografía que al imprimirla es muy diferente a la de Time New Roman de 12 puntos, ¿no? Eso es como para desarrollar esta introducción con las tipografías que podemos ahora utilizar en esta última edición de APA para cualquier trabajo académico. Bien, también quiero compartirles los niveles que existen. El nivel 1, que es cuando yo coloco un título que me permite colocarlo centrado, nos dice la edición, y en negrilla o en negrita, ¿no? Yo coloco el nivel 1 tal como está acá y yo puedo colocar mi título. ¿Qué sucede con los demás que yo ya tengo y que dependen del nivel 1? Bueno, la última edición en los ejemplos que nos brinda nos dice que se colocan en cursiva, siempre en negrita, y coloco nivel 2, es decir, el subtítulo de ese nivel 1 o el subtítulo que sería pues el número 3 de ese nivel 1. ¿Sí? Es decir, si yo estoy abordando, por ejemplo, la tecnología educativa en educación superior o tecnología educativa en estudiantes de una carrera determinada, yo puedo colocar los subtítulos que podría ser tecnología educativa en docentes, tecnología educativa en estudiantes, como subtítulo de ese nivel. Bien, esto es en cuanto a los niveles de forma bien macro de lo que nos dice la última edición para ir organizando mis títulos dentro de un documento. Ahora bien, cuando yo ya quiero trabajar en un escenario como tal de un documento de Word, ¿sí? La edición, la séptima edición, y esto lo dice también algunas revistas con las que se publican artículos, ya nos dan ciertos formatos, ¿no? Donde nosotros debemos publicar. Pero también es importante conocer desde lo muy sencillo que puede parecer trabajar en un escenario de Word. Podría parecer muy sencillo trabajarlo, ¿no? Pero quiero darles algunas ideas desde esta, digamos, desde esto simple, ¿no? Bien, a veces cuando ya tenemos, en este caso yo estoy trabajando en Office 365 y de pronto tenemos alguna dificultad para encontrar ciertos elementos en Word para preparar nuestro escenario de trabajo. Quiero compartirles acá que si de pronto ustedes tienen este mismo formato y en este momento están en una laptop o están en alguna tableta y tienen la posibilidad de abrir un documento de Word, podrían seguir pues estos pasos y trabajarlo conmigo, ¿no? Bien, en la primera indicación vamos a encontrar que en la cinta de opciones se encuentra pues el botón vista, lo tenemos acá arriba, vista, y luego vamos a seleccionar la opción regla. Hay muchos que ya cuando nosotros habilitamos nuestro documento está deshabilitada esta opción regla, que es muy importante para saber la sangría francesa, la sangría en la primera línea, la sangría cuando es una cita mayor de 40 palabras, etcétera, ¿no? Entonces yo acá en vista puedo activar y ya tengo acá la regla, que muchas veces me han preguntado, Eduardo, no encuentro cómo colocar la sangría o no encontré cómo mirar si estoy bien con la sangría francesa o no. Bien, ¿qué también debemos hacer? Vamos a encontrar que la opción, ¿sí? En este apartado que se llama opciones, que está en archivo, ¿sí? Luego en la opción avanzada, ya lo voy a hacer, y en presentación podemos seleccionar las medidas o las unidades que queremos trabajar. Pulgadas, si queremos trabajar en centímetros, porque eso determina qué sangría yo le voy a colocar a mi línea y también a las citas textuales mayores de 40 palabras. En ese sentido, lo que yo debo hacer es irme acá, archivo, ¿sí? Y luego me voy en la parte de abajo que dice opciones,
y posteriormente acá avanzadas. Cuando yo estoy en avanzada me aparecen una serie de elementos y voy a buscar la que dice presentación, que está en color gris con negro, ¿no? Entonces busco más abajo esa opción, acá está, presentación. Y luego coloco acá y busco mostrar medidas en unidades, porque esto es bien importante. ¿Qué nos dice la normativa? Que si yo voy a trabajar en pulgada y yo quiero generar una sangría francesa, debe ser de 0.5 pulgadas. Pero si yo la voy a trabajar en Word de manera automática, que es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en centímetros de 1.27 centímetros, que en pulgadas serían 0.5 pulgadas. Entonces, a mí me gusta particularmente trabajar en centímetros, pero podrían ser pulgadas, milímetros, puntos, picas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar centímetros. ¿Listo? Bien, ya estaba por defecto, pero podría ser que usted tenga configurado diferente esas unidades, ¿sí? Bien, una vez tenga esto, voy a generar y aceptar, ¿no? Ya estoy preparando mi escenario de trabajo para que cuando yo vaya de forma automática a generar la sangría francesa, no tenga dificultades con los centímetros que yo le voy a aplicar o con las pulgadas, si en este caso estuviese configurado en pulgadas. ¿Listo? Bien, luego en diseño de página, para los que le aparezca diseño de página o disposición, en este caso a mí me aparece acá, disposición, ¿sí? Vamos a mirar los márgenes. Esto es importante. ¿Cuál es el estándar que nos da la última edición? Si yo estoy trabajando algún artículo y de pronto la revista ya está actualizada, la que yo voy a enviar, y pide pues lo mismo. Ya estaríamos avanzando con este trabajo para que la revista no nos pida los cambios, ¿no? Bien, vamos a colocar 2.54 centímetros superior, 2.54 centímetros izquierdo y estas mismas medidas en inferior y derecho. ¿Qué significa esto? Que yo acá en disposición busco márgenes, que está acá, y luego aparece una flechita que yo le voy a dar configuración de página y observemos que acá puedo hacer cambios en centímetros porque ya lo tengo configurado, ¿no? Superior, izquierdo, inferior, derecho, 2.54 centímetros. Listo. En vertical, ¿sí? Ya que la mayoría de trabajos así se presentan. Yo tengo esto y luego aceptar. Cuando yo tengo esto, normalmente viene de 3 centímetros, a veces en la parte izquierda, ¿sí? O derecha, y yo debo configurarla para que me queden bien las tablas, las figuras, etcétera. Si yo después hago este cambio y ya tenemos muchas tablas, lo que va a suceder es que se le van a cortar las tablas y usted va a estar mirando cómo cuadrar estas tablas en su espacio de trabajo para que la revista no le vaya a observar esto, ¿no? Que puede ser muy sencillo, pero cuando hemos enviado artículos, sabemos que cuando plasmamos nuestros resultados con tablas y figura, siempre los pares evaluadores ponen mucho ojo, mucha atención en cómo hemos organizado la información en resultados. Es decir, cuántas tablas generamos, qué dicen las tablas, cómo está la distribución de las tablas y las figuras. Sabemos que esto es muy importante en un artículo de investigación, ¿no? Cómo yo he plasmado mis resultados en figuras y tablas. Bien, ya vamos a terminar esta parte. Luego en la opción inicio, me voy acá a inicio y tenemos acá para el centrado, la izquierda, derecha, etcétera, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, cuando escribimos en una edición ya con un formato de APA, pues tiene que estar alineado a la izquierda. No lo hacemos centrado, no lo hacemos justificado. Eso no lo pide ninguna revista. Siempre se trabaja como alineado a la izquierda, ¿no? Bien. Luego tenemos acá que en diseño de página o disposición, que es este que tenemos acá, o diseño de páginas, aparecen otros, ¿sí? Documentos de Word, se encuentra la opción aplicar sangría. Aquí viene la esencia de todo esto. Bien, cuando yo tengo configurado en centímetros que puedo aplicar 1.27 o si fuese en pulgadas 0.5 pulgadas, yo puedo aplicarle ya a la primera línea de cada párrafo. ¿Sí? Nos piden en las revistas y la edición de APA también lo establece que cada línea de párrafo debe estar en una sangría francesa. Y a veces me han preguntado, ¿cómo es que puedo aplicar esto de forma automática? Yo tengo acá ese segmento de aplicar sangría, voy a darle clic acá y luego veo acá
que aparece izquierda 0, derecho 0, ¿no? Pero acá hay una opción que muchas veces no hemos descubierto, que dice especial. ¿Qué significa? Que yo puedo acá perfectamente poner la primera línea sangría francesa. ¿Qué sucede? Si yo coloco acá primera línea, vamos a observar, y coloco acá sangría francesa, que la primera línea que yo quiero, esa sangría francesa, si observamos acá, para los que puedan estar quizás con una mejor resolución, van a observar que ya se corre el texto, ¿sí? A 1.25, acá está 25, pero yo lo voy a configurar 27 porque así nos dice la normativa. Voy a cancelar y para que ustedes vean acá de manera correcta, voy a adelantarme un poco acá y me voy a colocar acá. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio y vamos a mirar acá nuevamente. Luego nos vamos acá a la primera línea de 1.27 que nos dice la normativa. Le voy a dar a aceptar. ¿Qué ha sucedido? La primera línea ya se corrió 1.27 centímetros. ¿Qué sucede? Que el siguiente párrafo que yo voy a elaborar ya no tengo que hacer nuevamente esta acción porque ya quedó sincronizado para que la primera línea de cada párrafo se genere automáticamente la sangría de 1.27 centímetros. Eso nos ayuda en la configuración de este escenario de trabajo. Entonces, cada línea de cada párrafo ya tiene 1.27 centímetros sin que yo esté haciéndolo en cada párrafo. ¿Listo? Esto nos ayuda muchísimo para entender, ¿sí?, cómo trabajar el escenario desde lo más simple, como les mencionaba. Cuando ya tengo este escenario de trabajo, bien, ¿qué vamos a desarrollar para empezar a incorporar los gestores bibliográficos acá mismo en este documento? Bien, sabemos que dentro del texto, cuando estemos elaborando un texto, una presentación para nuestros estudiantes, un ensayo, cualquier escrito académico, debemos incorporar dos elementos, ¿no? Importantísimos. El autor, quién es el responsable de esa cita, de esa obra, de lo que yo estoy sustentando y argumentando, y la fecha, cuándo lo publicó. Si es un parafraseo, coloco el autor y la fecha. Si es una cita textual mayor o menor de 40 palabras, coloco el número de página, ¿sí? Listo. Esto es sumamente importante que debemos tomar en cuenta. El autor, es decir, quién, y la fecha, que sería dónde, ¿sí? Cuándo, perdón, cuándo lo publicó. Ya dónde va en la parte final, que ya lo vamos a mirar. Bien, acá está un repaso muy general que está en este documento de lo que veíamos en la primera charla, ¿no?, de la semana pasada. Si es una cita textual menor de 40 palabras, se coloca toda la cita textual en comillas dobles, primer apellido del autor o nombre de la institución, y si en este caso tiene una representación, sí, de una institución como la UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? En paréntesis se coloca el año y el número de página. El punto final se coloca después de los paréntesis. Y acá está el ejemplo, ¿no?, que los compartíamos también en la primera charla, ¿no? Yo coloco para Mengíbar, en paréntesis coloco el año, ¿sí?, que es cuándo, y en comillas dobles la cita, y luego en paréntesis el número de página donde se encuentra la cita, y luego el punto. Esto es importante, hacer este repaso y tener en cuenta que así es una cita textual menor de 40 palabras. Bien, ¿qué sucede entonces con la cita más grande, con la cita mayor de 40 palabras? La vez anterior les mencionaba que esta cita textual mayor de 40 palabras, primero lleva una sangría francesa, nos dice en la última edición, de 1.27 centímetros, toda la cita. No es la primera línea como en los demás párrafos que vamos a estar trabajando. Toda la cita se corre a 1.27 centímetros, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer también? Que el interlineado es el mismo. En versiones anteriores cambiaba el interlineado. Si yo estoy trabajando 2 puntos, doble espaciado, lo dejamos así. Si estoy trabajando 1.5 porque la revista sí me lo pide, lo dejamos de esa forma. Sin comillas, no lleva las comillas dobles. Siempre el apellido del autor, el nombre de la institución, si esto lo amerita, paréntesis el año, y el número de página, que es sumamente importante. Y el punto se coloca antes de los paréntesis y aquí genera cierta confusión, ¿no? En la anterior, el punto está fuera del paréntesis porque finaliza con el paréntesis y acá finaliza antes del paréntesis, ¿sí? Esto genera cierta confusión en varios
autores, varios profesores cuando están escribiendo, ¿sí? Este tipo de citas textuales mayores de 40 palabras, ¿no? Bien, acá tengo toda la sangría francesa y pueden observar que hacia la izquierda, ¿sí? Yo tengo 1.27 centímetros, tal como está acá, ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta. Bien, y luego está el parafraseo, que es lo que yo recomiendo y recomienda pues cualquier investigador, que se haga un parafraseo, ¿sí? Donde solo se coloca el primer apellido del autor y el año, y no se colocan las comillas, ni el número de página, ni la sangría en todo el párrafo, sino que si es un párrafo, la primera línea normal lleva la sangría de 1.27 centímetros, nada más. Y por supuesto, al final va la lista de referencias completas, ¿no? Esto es importante. Bien, y luego tenemos acá las tablas, que también les comentaba la vez anterior, que es importante que en la última edición nos dice que la tabla se coloca en negrita, ¿sí? Sin punto, sin dos puntos, solo tabla 1, sin cursiva, y luego el título de la tabla sí se coloca en cursiva, y la tabla debe ser muy sencilla, no debe tener un montón de elementos y de líneas y de cuadrados, sino que debe ser muy simple. Eso cualquier revista lo pide de esa forma. No debe distraer a los elementos que ya debe tener la tabla y que deben ser elementos muy explicativos. Y por eso abajo se coloca nota y nos da 3 tipos de notas la última edición, ¿no? También la anterior mencionaba estos tipos de notas. Una general, otra nota es específica y otra de probabilidad. En la versión original de la última edición hay muchos ejemplos de cómo utilizar la general, la específica y la probabilidad, porque generan tablas ellos en esta asociación de psicología americana, muchas tablas con muchos datos, y cuando el lector tiene esa tabla, pues abajo en la nota se detallan, ¿sí?, elementos que en la tabla tal vez no están descritos, y por lo tanto el lector necesita entender sobre ello. ¿Qué se coloca? Yo puedo colocar nota y los ejemplos están en cursiva, elaboración propia, puedo explicar elementos de la tabla, o puedo colocar elaboración propia a partir de un autor en el que yo tomé elementos, o si fuese una tabla o una imagen copiada o descargada de un sitio que no tiene problemas de derechos de autor, puedo colocar el sitio web, el nombre del sitio web, para que el editor pueda mirar de dónde obtuvo esa figura y esa tabla, ¿no? Hay algunos autores, algunas revistas que cuando es elaboración propia en la segunda revisión le dicen que ya no debe colocarse, es decir, que ya no la tabla, si es elaboración propia, no debe tener eso, pero otras que sí aceptan que se vaya con elaboración propia, ¿no? Porque los autores han elaborado esa tabla, ¿no? Esto mismo, exactamente lo mismo, aplica en la figura. En letra negrita la palabra figura, en cursiva el título, yo coloco la figura, y abajo también coloco si es elaboración propia, si la obtuve de algún sitio, y las notas también pueden ser general, específica y de probabilidad. Sabemos que esto de las tablas y la figura es muy delicado en un artículo que yo vaya a enviar a revista, porque es parte de los resultados. Siempre nos dicen los pares evaluadores que en los resultados pues se evidencien en tablas y en figuras, ¿no? Y es importante saber cómo colocar estas tablas, cómo colocar estas figuras dentro de esta última edición para que podamos tener los menos errores posibles, ¿no? El tema de las tablas, como les decía, debe ser algo simple, algo sencillo, no debe tener una serie de elementos. Por ejemplo, en revistas que ya las líneas que cierran esa tabla ya no existen, se eliminan estas líneas para que quede suelta en la parte central toda la información importante, relevante de lo que yo estoy expresando con números, con datos, con frases sobre lo que yo he encontrado en la investigación, ¿no? Esto es importante. Este es un repaso muy general de lo que hay que tomar en cuenta al momento de ir estructurando un artículo académico. Y finalmente, cuando yo coloco las referencias en la parte final de mi documento, yo debo tomar en cuenta, si en el texto yo tomaba en cuenta el autor y cuándo había publicado, es decir, el año, pues al final yo debo tomar en cuenta estos elementos. El autor, por supuesto, quién es el responsable, la fecha, cuándo lo publicó. Sabemos que en las revistas muchas veces nos dicen que no pase de 10 años,
es decir, una cita de 1980, estoy hablando de tecnología educativa, no aplica a los contextos actuales, por lo tanto, ya es un año obsoleto, una cita obsoleta, y nos piden que citemos en los últimos 5 años, 8 años, ¿no? El título, cómo se llama el trabajo, y ahí depende si es una revista, si es un libro, para que vaya en cursiva o no, de acuerdo a la versión APA, y el origen, de dónde, ¿sí? De dónde puedo recuperar ese trabajo. Como lector, ¿dónde yo podría profundizar sobre ese trabajo? Actualmente, esta edición nos dice que ya no se coloca solo el DOI. Antes se colocaba DOI, 2 puntos, y todo lo que genera ese DOI, que es el número identificador que colocan las revistas, ¿no? Ahora, en la última edición, se coloca todo, desde el HTTPS, pleca, 2 puntos, DOI, toda la dirección se coloca en las referencias. Ahora, en la última edición, ya no selecciona usted solo el DOI, sino que coloca toda la URL de ese DOI, para que quede, ¿sí?, esa dirección y que cualquier lector pueda profundizar más sobre lo que está plasmado en ese artículo, ¿sí? Listo. Bien, ahora se nos viene pues el escenario de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos un contexto de cómo vamos a trabajar en este documento, pues ahora vamos a trabajar de forma automática la cita, cómo utilizar los gestores y dónde puedo encontrar la información. Para ello, si no voy a instalar, ¿sí?, ninguna de estas herramientas que requiere tiempo y depende de la velocidad del internet si se tarda para instalarla. Si alguien quiere particularmente la instalación y que le ayude con la instalación, puedo después generar un espacio, o también tengo la instalación y configuración de Zotero paso a paso que están descritos acá abajo, para que no encuentren ninguna dificultad. Y también con Mendeley, que es muy sencillo hacer la instalación, también puedo colaborarle. Lo que me interesa ahora es cómo se utilizan estas herramientas, estos gestores. Alguien me puede preguntar, y me han preguntado en otras charlas, ¿puedo utilizar lo que ya Word me da para citar? Primero le puedo decir que Word es un procesador de textos y no es un gestor bibliográfico. Por lo tanto, hay errores dentro de las versiones de Word que no citan adecuadamente. Por ejemplo, hay cuestiones como el volumen que el APA nos pide que vaya en cursiva y que Word en algunos no lo genera en cursiva, y por lo tanto ahí hay un error, ¿sí? Segundo, no está actualizado. Yo no encuentro en referencias que sí está acá, ¿sí? Y yo ya acá instalé Mendeley, que ya lo vamos a mirar. Entonces, muchas veces cuando nos vamos acá, ¿sí?, en este que yo tengo de Office 365 está actualizado, pero si yo tuviese un procesador de texto que no es Office 365 y usted lo revisa, va a encontrar que aparece hasta la 6ª edición o la 5ª edición, ¿sí? Entonces, esto depende de qué tan actualizado usted tenga su procesador de texto. Pero lo más recomendable es utilizar un gestor bibliográfico, que en este caso yo utilizo 2, Zotero y Mendeley. Vamos a mirar el primero. Veamos con Zotero cómo es que yo puedo utilizarlo. Para ello me voy a dirigir acá y voy a colocar acá Zotero, ¿sí? Zotero.org es el sitio oficial gratuito de este gestor bibliográfico, ¿sí? Bien, acá nos da las opciones de vincularlo, descargarlo, etcétera. Yo ya tengo mi cuenta, así que quiero mostrársela cómo es que se genera esta cuenta, cómo es que yo me he vinculado, etcétera, ¿no? Algo sumamente importante. En Zotero yo puedo generar grupos, ¿sí? Acá tengo unos grupos de seminarios de investigación que he trabajado, y también tengo donde he venido almacenando la referencia de las investigaciones que he elaborado en la tesis, ¿no? Y esto es importante porque ya me da aquí un lugar para almacenar todo, ¿sí?, todas mis fuentes, todos los recursos que yo necesito para mis investigaciones. Bien, acá está en línea, pero es necesario instalarlo, y por eso es que hay una descarga. Y yo acá coloco Zotero y quiero mostrárselo ya instalado, ¿no? No voy a hacer ese proceso de instalación porque requiere más tiempo y depende de la velocidad, les mencionaba, el internet. Pero acá está lo que yo he venido trabajando en un solo lugar con Zotero, ¿sí? Y acá mismo me colocan los grupos que podemos ver en línea, ¿sí? Acá en grupos que yo puedo ver en línea, esos mismos están acá instalados. A través de este icono que está acá, se hace una sincronización de los elementos que están acá,
¿sí? Listo. Yo habilito acá y veo acá todos los elementos que yo he venido utilizando. Quiero hacerles un ejercicio de cómo incorporarlo acá, como también hacer un ejercicio de lo que yo ya tengo acá, ¿sí? Acá observan los recursos que yo he venido a lo largo de estos años de investigación almacenando en Zotero, recursos que son bien importantes porque me generan los metadatos para que la cita dentro del texto y la referencia sea mucho más sencillo, ¿sí? Bien, acá están estos elementos. ¿Cómo yo hago para utilizar un elemento de los que está acá? Solamente le doy clic a uno de estos y ya tengo acá en la parte derecha los metadatos. Es decir, el título, los autores, el resumen, el volumen, el ejemplar, las páginas, el tipo de revista, el DOI, si ya tiene el DOI, la URL, la fecha, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo yo lo busco? Es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer para buscar un sitio web? Para buscar algo que me permita a mí vincularlo a Zotero. Yo podría, si no, podría utilizar Google Académico, podría utilizar base de datos, etcétera, ¿no? Pero utilicemos algo muy sencillo como voy a mirar algo de tecnología educativa, por ejemplo, y busco tecnología educativa y puedo utilizar algún operador booleano para que mi búsqueda sea más efectiva. Operadores booleanos, estamos hablando de not, de or o de ends, tres operadores muy famosos, pero también hay otros elementos que nos permiten una sistematización, como utilizar el nombre de una base de datos y luego PDF, o utilizar también sitios web que vayan con .edu. Como así, yo podría colocar el sitio que sería Science, puedo colocar dos puntos y edu, ¿sí? Y luego podría colocar PDF. Estos son como tips para hacer una búsqueda efectiva en Google, que es parte de lo que mencionaba la charla. Yo le doy Enter y vamos a observar que los elementos que me han brindado es de instituciones, .edu, 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 etcétera. ¿Qué significa? Que acá hemos eliminado en un primer momento Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com, que muchos de nuestros alumnos ahí utilizan la información como que si fuese una información confidencial, fidedigna, transparente, verdadera o veraz, ¿no? Sino que hay que indicarles que pueden hacer uso de otros elementos como estos, science2.edu, PDF, para que me genere sitios importantes. Pero también podría generar en este caso una base de datos que sería Cielo, por ejemplo, ¿no? Que sabemos y la abordamos la vez anterior, en la charla anterior, ¿no? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, Cielo PDF. ¿Qué es lo que me ha arrojado? Los artículos de tecnología educativa que están vinculados con Cielo, que podrían estar en Redalyc, podrían estar en ProQuest, en EBSCO, podrían estar en ScienceDirect, entre otras bases de datos importantes. ¿Sí? Acá podemos ver uno en Redalyc, podemos ver más abajo Cielo México, ¿sí? Cielo, acá podemos ver otro también, Cielo de, vamos a mirar, puede ser Cuba, etcétera. Es decir, nos da información de esa base que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar y le doy clic acá, ¿sí? La tecnología educativa menciona, ¿sí? Educativa en tiempos de crisis. Excelente. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Aquí yo nada más tengo el resumen, la introducción, en un documento que no es PDF, sino que lo puedo descargar en PDF, ¿sí? Sencillamente, y lo quiero guardar en Zotero para generar los metadatos, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo he leído el artículo, sé que este artículo genera algo de lo que yo estoy investigando y por lo tanto quiero guardarlo, y no solo por guardarlo, sino que lo quiero citar también. Entonces voy acá y como yo he instalado la extensión de Zotero, lo guardo, ¿sí? Y acá lo estoy guardando en Tesis Eduardo, ¿no? Luego que hago esto, me voy acá al que yo ya tengo instalado y lo tengo habilitado y acá automáticamente me genera, ya me subraya, ¿sí? Y me genera la cita, la fuente ya está guardada y los metadatos están acá. Y se llama Cueva, ¿sí? Hay dos autores, ¿sí? Entonces yo tengo este elemento acá, importante, ¿no? Vengo al documento de Word y como ya tengo instalado Zotero, me voy acá a Zotero y luego a insertar esa cita. Interesante. Zotero tiene muchos estilos, muchas formas
de cómo referenciar mi documento. Si, por ejemplo, me lo han pedido en Chicago, pues selecciono Chicago. Si me lo han pedido en Vancouver, selecciono en Vancouver. Si han pedido la IEEE, también, entre otros. Harvard, por ejemplo, ¿sí? Es decir, yo selecciono el tipo de elemento con el que yo quiero citar. Acá yo estoy utilizando la 7ª edición de APA, la selecciono y luego OK. Bien, me aparece esta línea y yo acá me voy a vista clásica y acá voy a colocar ese autor que he visto, que he guardado, que ya está acá los metadatos. Lo selecciono, como no es una cita textual, no estoy colocando el número de página, entonces no coloco nada acá, sino OK, ¿sí? Entonces yo tengo este tipo de cita acá y abajo yo voy a colocar las referencias que son importantes y que son diferentes a las bibliografías. Entonces coloco referencia y me voy al segundo elemento, al segundo botón que está acá. Y voy a insertar automáticamente esa referencia, ¿sí? Acá está ya automatizado. Eso es lo que yo evito, que de pronto no sé cómo citar, pues la versión de APA me ha ayudado con esto y listo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo el autor y tengo también cuándo, el año 2020, pero en las referencias tengo el autor, tengo cuándo, que es el año, ¿sí? ¿Qué es lo que se publicó, el título? Tengo la revista que está en cursiva, el volumen que está en cursiva, el número de página, ¿sí? Perdón, el número de la revista que está dentro del artículo, dentro de una revista, y los números de página. Este artículo está dentro de una revista que comparte las páginas 341 y 348. Aquí, si yo digo, bueno, yo quiero el DOI, o sea, yo necesito el DOI, yo puedo también, si el metadato no me ha generado esto, pues acá, donde dice DOI, yo puedo colocar el DOI. Si yo encontré el DOI y está en la revista o en la base de datos acá, yo puedo perfectamente colocarlo allá sin ningún problema. Porque también puedo editar algunos campos de Zotero de manera manual. Como también puedo insertar, porque varios me han preguntado, Eduardo, si tengo un libro y este libro no está, pero yo quiero hacer la cita con APA, ¿cómo lo hago? Me voy aquí a esta opción, este círculo verde, donde dice nuevo elemento, le doy clic y acá puedo insertar un libro, un documento, un enlace, un artículo, una carta, un periódico o una emisión de televisión, cualquier elemento que usted dice cómo hago la cita con Zotero. Usted puede insertarlo teniendo todos los datos para generar esos metadatos de manera manual. Lo puede hacer sin ningún problema. Este es un ejercicio para que usted vea cómo se genera una cita utilizando este gestor que sería Zotero y haciendo una búsqueda como la que acabo de hacer colocando la base que sería cielo y PDF. Que también les quiero compartir antes de pasarme al otro gestor y dejarles tiempo para que me pregunten si dudas que ustedes tengan. Bien, ¿qué es lo que les quiero compartir? Existe un sitio web muy importante, muy interesante, que se llama, bueno, es de este autor, que es Luis Codina. El sitio es luiscodina.com. Es un autor de Barcelona que él trabaja mucho el tema de la base de datos, de operadores booleanos, de búsquedas efectivas en Google, y quiero compartírselo para que puedan darle un vistazo y vean lo que tiene en la parte de academia, base de datos, índices de impacto, metodología, peers, la revisión de peer-to-peers, las plataformas editoriales, publicaciones, tienen la parte de periodismo, una serie de elementos de base de datos, en documentación también tiene y escribe muchísimo sobre esto. Y también les voy a compartir este sitio en este momento para que ustedes acá puedan revisarlo, ¿no? Eso es importante. Vamos a mirar acá, que se los quiero compartir. Un segundo para compartírselos. Por acá les voy a compartir para que ustedes puedan navegar, ¿no? Y les quiero compartir también este otro sitio puntual de lo que les quiero mostrar. Voy a compartir nuevamente acá pantalla y listo. Bien, dos sitios les he compartido para que ustedes vean lo que trabaja este profesor.
En la parte de arriba de su sitio nos habla de algunas opciones que tenemos como operadores booleanos, lo que yo les mencionaba. Cómo hacer búsquedas con estos operadores muy famosos de OR, NOT, AND. Pero nos indica él cómo relacionar estos operadores booleanos para que nuestra búsqueda sí sea efectiva y no sea una búsqueda donde vamos a generar información que no es la confidencial. Nos da esta tabla que ya se las compartí en el chat para que ustedes puedan ver. Pero también nos da símbolos donde yo puedo utilizar paréntesis, comillas, puedo utilizar otros elementos como asterisco, arroba, para hacer una búsqueda más efectiva. Y finalmente, algo que a mí me ha funcionado mucho es utilizar los science2.edu y que vaya ahí a registrar mi información de lo que han publicado las universidades, ¿sí? Bien, también esto de file type también me genera muchos sitios para generar elementos puntuales con PDF, es decir, documentos puntuales sobre un tema y luego le coloco PDF. De igual manera, aquí nos da otros elementos que él le llama búsquedas parametrizadas. Esto es importante, ¿no? Finalmente, acá tengo un esquema de la sintaxis que él hace y esa combinación. ¿Cómo utilizo los operadores booleanos que están acá? ¿Cómo utilizo la combinación de los operadores booleanos y la búsqueda parametrizada? Ahí lo pueden investigar, lo pueden mirar. Este profesor trabaja muchísimo. Él menciona en sus artículos que no es solo utilizar Google como tal, como un buscador enorme, sino saber trabajar con Google, saber cómo investigar en las diferentes bases de datos. Y así encontrarán más información que están ahí en el sitio que les he compartido. Bien, vamos nuevamente a nuestro escenario acá y tenemos ya esta cita. Yo voy a abrir un documento nuevo porque genera conflicto generar dos gestores bibliográficos en un solo documento. Entonces voy a tener otro documento, es decir, si usted está utilizando Zotero, termine de citar con Zotero. Si está utilizando Mendeley, pues hágalo solo con Mendeley, porque genera un conflicto para los dos gestores. Habilité un nuevo documento y ahora lo vamos a hacer con Mendeley, para que sea un ejercicio muy rápido. Y colocamos acá mendeley.com. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Zotero es una organización la que ha trabajado de forma libre con código abierto, pero Mendeley sí está vinculado a la librería más grande a nivel científico del mundo, que ya lo vamos a mirar, que usted puede descargarlo, crear su cuenta, ¿sí? Es muy sencillo y es gratuito también. Bien, yo ya tengo una cuenta, por lo tanto yo me voy a vincular, ¿sí?, automáticamente a esa cuenta. Observen, esta es una editorial con la que trabaja o desarrolló Mendeley, que es la más grande en el mundo. Y eso lo pueden encontrar siempre en Google, que es la más grande actualmente en el mundo. Y yo hice un experimento hace unos años de cómo me funcionaba si yo lo hacía con @edu.sv, es decir, con la UDB, con el dominio de la UDB, si iba a tener algún problema. Y también lo hice con otro dominio de otra institución. Bueno, quiero darles el ejemplo para los que están en esta institución, Universidad Don Bosco, que sí se puede trabajar Mendeley con el correo institucional y no genera ningún problema. Vamos a darle clic acá al correo, ¿sí? Yo ya tengo pues creado mi cuenta y por lo tanto me voy a iniciar la sesión, ¿sí? No tiene ningún costo. Lo interesante es que yo ya estoy acá en esta búsqueda, ¿sí? Obviamente acá la tengo que hacer en inglés, pero es la riqueza que hay en inglés también de artículos y voy a cerrar esta que tengo habilitada acá y voy a habilitar la que yo tengo ya instalada, pero ahora de Mendeley, que es muy sencillo también la instalación y se genera en el documento de Word. Acá está Zotero como una pestaña, pero Mendeley se incorpora en la pestaña de referencias. Acá la vamos a observar. Bien, quiero hacer el ejercicio para que ustedes puedan observar. Acá tengo Mendeley y yo voy a buscar algo de realidad virtual. Voy a colocar acá realidad, ¿sí?, virtual para que observen la búsqueda que esto me genera. Sí, yo ya tengo acá y me dice que es de acceso abierto. Tengo estos elementos acá. Sí, yo podría tomemos este segundo elemento, le vamos a dar clic. Sí, yo ya he leído, he visto porque puedo ver el PDF y me conviene, lo quiero guardar y lo quiero citar.
¿Qué es lo que me permite? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Guardarlo en mi librería de Mendeley. Es decir, acá yo puedo guardarlo. Le doy clic acá y puedo generar y guardarlo en Mendeley, ¿sí? Eso es importante porque me permite, acá está sincronizándose y observen que vamos a mirar acá, que puedo guardar la información, ¿sí? Esto es importante porque me permite tener la referencia dentro de mi librería. Entonces yo tengo acá y me dice ver librería, yo puedo ver la librería y también puedo guardar la librería y verlo en PDF. Que eso es importante porque muchas veces quiero leer el material y ver si efectivamente lo que voy a colocar en este artículo lo quiero citar o no. Porque también se hace ese filtro, ¿no? De hacer una buena búsqueda. Si no me funciona, ¿para qué llenar Zotero de tantos recursos si esto no es funcional, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esto, estas dos, yo puedo también vincularlo acá, agregarlo a la librería, que es de esta parte que le estoy mencionando, y luego me voy a ver, que es donde están las referencias de Mendeley, ¿sí? Se hace una actualización y observen acá que me ha vinculado, ¿sí? A esta hora, 9:57, este título que he encontrado de Slater, ¿sí? Bien, ¿cómo lo voy a citar? Yo ya lo tengo acá y lo quiero citar. Me voy al documento nuevo que habilité y observo que ya está dentro de la opción de referencia. Y acá está insertar la bibliografía como insertar la cita. Bien, ¿qué también debo hacer? Tener habilitado esto acá, el que está instalado. Y cuando yo he agregado un recurso allá con Mendeley en la nube o el que está en línea y luego habilito el que está instalado, yo hago una sincronización para que me genere el nuevo documento que he encontrado y acá está guardado. ¿Listo? Voy a minimizar y ahora sí voy a insertar ese nuevo elemento desde acá. Me voy a insertar, luego me voy acá donde dice Go to Mendeley y listo. Ya me lo habilitó el que he instalado y selecciono el último porque es el que he guardado, lo he leído, lo quiero citar y luego me voy acá donde están las comillas y le doy acá clic y citar. Ya me apareció el autor y el año. Lo mismo haré como lo hice con Zotero, colocando referencias, porque es importante no colocar esto, ¿sí? Más que bibliografía, son referencias. Me voy acá a insertar bibliografía, aunque el elemento dice bibliografía, pero las revistas y lo de APA dice que se llaman referencias, ¿no? Que son las que yo he citado en el documento. Y ya está acá, ¿sí? Entonces yo encuentro que la referencia está acá. Lo que he encontrado es la cita, la referencia, el DOI en este caso, y me coloca una referencia de este artículo, de este ensayo. Es importante ir mirando que yo puedo también ir colocando otros. Por ejemplo, me voy nuevamente acá y voy a colocar este, ¿sí? Y me voy acá a citar y listo. Cuando yo lo hago, al igual que Zotero, el segundo automáticamente las referencias se van a ir ordenando alfabéticamente. Es decir, que yo no debo ir otra vez colocando insertar bibliografía, sino que automáticamente se va colocando la lista de referencia de forma alfabética. Si la revista le pide algún cambio, usted revisa por qué hay que hacer ese cambio y listo, ¿no? Lo importante es hacer uso de un gestor bibliográfico como esto. Bien, me voy a quedar hasta acá para que si hay consultas, preguntas, con mucho gusto puedo ayudarles y encontrar de pronto alguna alternativa de lo que usted haya investigado y haya encontrado alguna duda o encontrar también algún material que le pueda servir, ¿no? Así que adelante si hay alguna consulta. Gracias, Eduardo. Tenemos algunas consultas en el chat. Vamos a irlas leyendo. Muy bien, Hermes. Bueno, tenemos la primera de Nelly Cumbrera. Dice, buen día, tengo una consulta. Para efecto de los datos cualitativos y cuantitativos, ¿siempre debo utilizar tabla, entre comillas, y no diferenciarlos en cuadros? Ok, bien, la última edición nos dice que solo debemos utilizar tablas y figuras. Es decir, yo estoy haciendo una investigación que puede ser mixta, cualitativa, cuantitativa, etcétera. Pero en los resultados, si yo voy a utilizar, por ejemplo, cuantitativo y voy a utilizar tablas, pues la palabra o el uso que se le da es tabla con su título y la descripción de esta tabla. Si yo tengo datos cualitativos
y hay algo, alguna incorporación que yo voy a hacer de un gráfico que en APA se llama figura, lo puedo incorporar y listo. Y puedo poner la nota, que si es general, específica o de probabilidad, explicando. Independientemente de lo que estoy investigando, para APA existen tablas y figuras. No ilustración, no cuadro, no esquemas y otros elementos que muchas veces les llamamos cuando la normativa ha estandarizado figuras y tablas, nada más. Y pueden utilizarse sea cual sea la investigación, ¿no? Esto depende del investigador, si requiere alguna tabla o requiere de alguna figura o no requiere ninguno de estos elementos porque su investigación es descriptiva y por lo tanto está más en texto, ¿no? Como tal. Ok, gracias Eduardo. Javier Melgar, una duda en cuanto a Zotero. Está claro el uso en fuentes virtuales, pero si tengo un documento, libro o revista en físico, ¿cómo ingreso los metadatos en Zotero? Bien, creo que puedo volver a compartirles pantalla de manera muy rápida para Carlos, que también lo mencionaba. Voy a habilitar acá Zotero, que se puede generar de manera manual todo lo que considere pertinente y lo hace desde acá, desde esta opción que dice nuevo elemento. Le da clic y acá están algunos libros, documentos, sección de un libro, pero en la opción más está todo lo que él considere pertinente ingresar de forma manual. Normalmente me han preguntado mucho de Zotero para libros. Entonces acá está la opción de libro. Le voy a dar clic a libro y observen. Cuando yo le di libro, ya me aparecen los elementos del libro. Es decir, la edición, el lugar, el editorial, la fecha, el idioma, el ISBN, el título, si hubiese una URL, pero como es físico no lo tiene. El catálogo de biblioteca, por ejemplo, dónde está en la biblioteca, la asignatura, bueno, dice asignatura, que es un código también, derechos adicional, fecha, modificación, etcétera. Todos los elementos de metadato están vinculados a la opción libro de manera manual. Yo acá puedo editar, puedo colocar, por ejemplo, editorial, puedo poner Don Bosco acá, ¿sí? Editorial Don Bosco, para que observen que se puede manipular. Y así puedo ir llenando todos los metadatos que me permita de manera manual. ¿Listo? Tal vez solventamos esa duda con lo que menciona Carlos, ¿no? Ok. René Angulo pregunta, buenos días, ¿cómo se inserta la bibliografía o las referencias completas en Zotero? Bien, también les mencionaba que cuando colocamos en la parte de abajo referencia, automáticamente la primera, obviamente yo tengo la cita, coloco referencia y me aparece la que yo he citado, pero cuando yo voy colocando más citas, ya la lista de referencias se va alimentando sola, automática, y me lo va ordenando de forma alfabética. Yo ya no tengo que ir insertando en la bibliografía o la referencia, que es lo que permite APA, que referencia, por cada autor que yo cite, sino que ya automáticamente me ordena la lista de referencia. Ok. Jaime Guevara, en Mendeley solo recibe correo institucional, ¿no se puede hacer con correo personal? Yo he probado con correo institucional y si ha funcionado. Creería yo que no funciona, pero sería de hacer la prueba si funciona con un correo de Gmail, Hotmail o Yahoo, aunque dudo porque ellos reconocen la institución. Es decir, cuando uno se vincula, cuando yo me vinculé al correo de la Universidad Don Bosco, me pidió que la institución la seleccionara, ¿sí? Con el punto edu. Igual cuando me vinculé con la otra institución de Málaga, me pedía que vinculara a la Universidad de Málaga. Es posible que de manera personal no se logre y se requiera de un correo institucional que termine en .edu. Ok, bueno, tenemos una pregunta, es muy parecida, la hace Javier Melgar y Rodrigo Carrillo. En Mendeley, ¿se puede ingresar manual una referencia? Sí, también se puede ingresar de forma manual un libro, una referencia. No es necesario que yo tenga, por ejemplo, todos los elementos. Hay una opción que dice agregar, si yo lo quiero hacer de forma manual. Y si gusta, podemos compartirle también. Y no solo eso, sino que voy a mirar acá para compartirles y que observen dónde está esa opción de forma así muy rápida. Tengo aquí habilitado Mendeley. Bien, acá tengo Mendeley, que muy seguramente están viendo este escenario, y acá tengo para agregar o importar un documento, una referencia, tengo para agregar también una carpeta, crear una carpeta, ¿sí? Y acá tengo otras opciones donde yo puedo ir importando y agregando diferentes citas o documentos. Ya lo hemos probado con
con otro colega y funciona perfectamente, así como funciona de manera para archivos digitales y bases de datos. Ok. Nelly Cumbrera, las referencias bibliográficas se ubican al final, cuando se termina todo el documento, o se van ubicando a medida vaya haciendo las citas. Se colocan al final del documento, siempre irán al final del documento, que es el último apartado donde se coloca referencia o lista de referencia. La bibliografía es cuando yo he utilizado ciertos autores, pero no están explícito en el documento, y por lo tanto, si consulté un sitio, pero no he citado el autor, lo que nos dice la normativa es utilizar esa bibliografía. Pero si yo tengo una referencia que son 20 autores, los 20 autores deben aparecer en la referencia al final del documento. Siempre van al final del documento como el último apartado de cualquier estructura que yo haga, sea un ensayo, sea un artículo o lo que yo esté trabajando académicamente. Okay. Tenemos otra pregunta de René Arturo Angulo. ¿Se puede exportar desde Word las referencias hacia Zotero? No he hecho ese experimento, que es muy buena pregunta, y estoy con esa duda. De hecho, ahora que mostré con ustedes este Office 365, ya me aparece que tengo la 7ª edición de APA. Yo no la había utilizado en Word porque me da la 6ª edición y tiene algunos detalles, pero estoy pues con esta idea de generar en Word y ver cómo la combino con Zotero para en una próxima charla mencionarles si es posible hacer esta combinación, esta mezcla, ¿no? Porque no me gusta utilizar The Word por los errores que tiene y que no en todos está actualizada la 7ª edición, mientras que estos gestores, como se dedican a eso, actualizan rápidamente pues cualquier elemento, ya sea APA, Vancouver, Chicago, IEEE, Harvard y todos los otros estilos de citación que existen. Ok, bueno, tenemos un comentario de Rita Aguilar. Buen día, muchas gracias por toda la información brindada. Yo en lo particular utilizo Mendeley y mis estudiantes de doctorado. Todos nos registramos con correo personal y funciona sin problema. Esto referente Gracias, a la Rita. pregunta anterior. Excelente, gracias Rita, porque Mendeley es muy genial porque se vincula con esta editorial que es grande y que es a nivel, bueno, se clasifica como una de las más grandes a nivel científico, a nivel mundial, y por lo tanto que ya esté Mendeley, que yo pueda hacer unas búsquedas en inglés con esa riqueza que hay en los artículos, me parece genial que se pueda utilizar. Como les mencionaba, yo lo he hecho con 2 correos institucionales, pero si ya Rita nos dice que lo ha hecho con estudiantes de doctorados y se puede de manera personal, adelante, pueden utilizar Zotero y Mendeley sin ninguna dificultad, vinculándose con sus correos personales, y son gestores fenomenales para generar citas bibliográficas. Bien, tenemos un último comentario de Rodrigo Carrillo. Excelente información, muy productivo. Muchas gracias. Bueno, Bueno, estamos a la orden. estos son Gracias, todos los Hermes. comentarios. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta actividad. Los invitamos a estar pendientes de las próximas actividades. Dejo a Eduardo para que haga el cierre ya de la actividad. Bueno, gracias, Hermes. Siempre es un placer trabajar con la biblioteca en diferentes talleres, charlas. No solo trabajamos en estos elementos del módulo 3 del diplomado que ellos tienen en habilidades informacionales, sino también trabajamos diferentes espacios como por ejemplo Original, que es una herramienta, un software que la universidad ha adquirido y que es administrada desde biblioteca y que nosotros como Dirección de Educación a Distancia también apoyamos en el plugin que se instala en nuestra plataforma institucional, y esto nos ayuda, Original, que antes se conocía como Urcum, nos ayuda para detectar la similitud de información que existen en los trabajos, ya sea de nuestros estudiantes o nuestros trabajos como docentes investigadores. Es importante hacer uso de esta herramienta como universidad. La próxima semana estaremos dando, no solo nosotros como universidad, sino el proveedor de México de esta plataforma, de esta herramienta, estaremos de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, brindando una charla de cómo hacer uso adecuado de esta herramienta para trabajos académicos de investigación, y también cómo podemos configurar nuestras tareas, nuestros foros, nuestros talleres en la plataforma que nos permitan analizar la similitud de información
que se encuentra en Internet y que muchas veces nuestros estudiantes solo van a copiar y pegar y debemos irlos orientando cómo debe ser la forma correcta para hacerlo. Entonces, son algunos de los elementos que trabajamos de la mano con biblioteca. Sabemos que biblioteca siempre es el corazón de una institución, lo importante de las bases de datos, de los libros, de las revistas, de todo lo que se maneja, y trabajamos pues de la mano con el director y todo su equipo de biblioteca. Así que nos vamos a encontrar para los que ya se hayan de pronto inscrito para la próxima semana. Estaremos de 3 a 4 brindando esa capacitación sobre la herramienta Original. Esto sería, y gracias por estar presentes en este espacio. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.